Saludos cordiales, amados hermanos. En esta ocasión ha sacado el mejor tiempo, el tiempo para estudiar la Biblia. Estamos en la lección número 6, la Pascua. Y el tema, Dios libera y redime. La porción de la Biblia que vamos a estudiar se encuentra en Mateo 26, del 17 al 30. Y el texto áureo se encuentra en Mateo 26, 29. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como les dije, se encuentra en Mateo 26, 29. 3 objetivos tiene esta lección de Domingo de Ramos. Y el primero es descubrir cómo el texto bíblico en la persona, en el ministerio de Jesús, se nos revela la manera en que Dios imprime continuidad a su proyecto de redención humana. El segundo objetivo es entender el carácter de comunidad de relaciones que Jesús imprimió a su ministerio y su principio de comunidad de mesa. Y por último, celebrar a Jesucristo como el vínculo y mediador entre Dios y el ser humano sin necesidad de nuevos sacrificios o rituales. En el vocabulario aparece la frase fiesta de los panes sin levadura. Formaba parte de la conmemoración del tiempo en que Dios liberó a los judíos al sacarlos de Egipto. El pan sin levadura les recordaba ese momento de liberación en que no hubo tiempo para el proceso de leudar la masa por lo apresurado de la salida. Y esto lo encontramos en Éxodo 12, 7, Éxodo 13, 3 al 10. Y la frase Hijo del Hombre. Ese fue el título que con más frecuencia Jesús utilizó para referirse a su propia persona. En la mayoría de estas ocasiones, al utilizar este título, lo hacía con referencia a la figura que se describe en Daniel 7:13. Se trata de una figura celestial, tanto individual como la representación más ideal del pueblo de Dios. Pasamos a la Biblia y vamos a Mateo 26, comenzando a leer desde el 17 hasta el 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron a los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho.
Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Preciosa palabra del Señor. En la persona y en el ministerio de Jesús se reproduce el proyecto redentor de Dios. Desde su persona y acción, Jesús revela la manera en que Dios le da continuidad histórica a su agenda de salvación. Nos invita a evaluar la manera en que desde nuestra fe percibimos la realidad de Dios, no como un protagonista ocasional en la historia, sino como una presencia permanente, intencional y dinámica. Y nos invita a entender el carácter comunitario del ministerio de Jesús y cómo dicho modelo debe incidir en nuestra práctica de la fe. Celebrar a Jesucristo como el sacrificio perfecto que afirmó el vínculo entre Dios y el ser humano sin necesidad de nuestros rituales o sacrificios. Desde ahí, hermanos, tenemos que reflexionar en la manera en que dicha realidad espiritual potencia nuestra fe. Ahora quisiera dar paso al hermano Richard López para que tenga el análisis del texto. Dios les continúe bendiciendo. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen hoy, mañana y siempre. Qué bueno poder estar entre ustedes a través de estos medios, disfrutando de la palabra de Dios, con la palabra en el corazón. Hemos atravesado momentos de crisis en nuestra familia y damos la gloria a Dios porque a pesar de la tristeza que lleva el hecho de que perdimos a un ser querido, siempre a través de esa presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos afirmar nuestra fe y sobre todo ese compañerismo que toda la comunidad nos ha expresado y seguirá expresándonos a través del amor que en Cristo Jesús nos une a cada uno de nosotros. Como muy bien ya mi amada esposa Sandra leyó, estamos en la lección número 5 y el texto bíblico de Mateo en el capítulo 26, ya dando inicio a lo que conocemos como la Semana Santa. En este día vamos a mirar ese momento cuando Cristo se reúne con sus discípulos a compartir lo que llamamos su última cena con ese grupo selecto de apóstoles que se convierten en apóstoles luego de la resurrección de Cristo. El Evangelio de Mateo nos presenta este pasaje bíblico marcando tres movimientos o más bien señalando tres momentos importantes en la vida de Jesús y de sus discípulos. Y es como un drama progresivo. Si uno lo va mirando, ve que es como si fuera una obra de teatro que va en actos. El primer acto, el segundo acto, el tercer acto, y va desde esa apertura al momento culminante y luego al desenlace. O sea, de esa manera es que el Mateo está presentando este pasaje bíblico a cada uno
de nosotros. Vemos a Jesús en su última reunión con sus discípulos en ese ministerio terrenal que está a punto de terminar con la pasión y muerte del Señor en esta Semana Santa, como hemos estado mencionando. Esos tres escenarios que nosotros podríamos señalar serían la preparación para la celebración de la Pascua, el anuncio de que iba a ser traicionado y el nuevo significado que le da Jesús a la cena pascual. Esas son las escenas que se van montando a través de la narrativa desde la perspectiva de Mateo, del Evangelio que estamos viendo en este día. Y es importante que veamos de dónde sale la celebración de la Pascua. Todos conocemos que el Señor Dios Todopoderoso liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y lo que están celebrando es ese momento histórico donde Dios interviene en la historia y los libera de la esclavitud que ellos sufrían, de esa situación que estaban viviendo en Egipto. Éxodo, en el capítulo 6, los versos 6 y 7, dice de la siguiente manera: por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré o los salvaré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y grandes juicios. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de la carga de los egipcios. Así que, como parte de esa celebración pascual que el pueblo de Israel todavía celebra al día de hoy, hay una serie de simbolismos que están alrededor. O sea, ellos comen unas hierbas amargas, mojan esto en una especie de aderezo que es preparado y que simboliza también la amargura que ellos vivieron en Egipto, y comen el cordero pascual, que fue la orden que Dios dio de sacrificar un cordero y pintar la puerta de las casas de los israelitas, de manera que el ángel de la muerte no tocara las vidas de aquellos que estaban señalados con la sangre del cordero, de la celebración que Dios había ordenado antes de la liberación definitiva del pueblo de Israel en Egipto. Así que, como parte de esa celebración, en la mesa judía todavía se ponen estos elementos como el cordero, y hay 4 copas que se ponen, más bien 5 copas. Una de esas copas que se pone, ellos las reservan para Elías, porque piensan que Elías podría aparecer en cualquiera de la celebración pascual, en la mesa de cualquiera de ellos, de cualquiera del pueblo de Israel. Las otras 4 copas simbolizan las palabras que he leído de Éxodo capítulo 6. O sea, la primera copa, los sacaré. O sea, los sacaré de las cargas de los egipcios. La segunda copa, los salvaré de la esclavitud. Los voy a librar de esa esclavitud. La tercera copa, los voy a redimir con brazo extendido y fuerte y con grandes señales. Y la cuarta copa es yo los voy a hacer pueblo mío. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Sí? De esa manera, esas 4 copas que ellos ponen en la mesa celebran cada una de esas palabras que Dios les promete dentro de esa afirmación de salud y salvación que le está dando al pueblo de Israel. Y es interesantísimo, porque cuando nosotros miramos el pasaje de la Santa Cena en todos los evangelios, nosotros vemos que Jesús comienza con la primera copa, la levanta, hace todo el ritual y ellos comienzan a compartir la cena
que la cena pascual, se habla de la segunda copa, que es donde Jesús comienza y dice, mira, esta es la sangre del nuevo pacto. Y de ahí hace el señalamiento de la traición que iba a recibir. Pero Jesús no llegó a tomar ni la tercera ni la cuarta copa, porque de ahí, de esa situación tan tensa que se crea cuando Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar dentro de su grupo íntimo, ellos salen hacia el Monte de los Olivos y no terminan realmente la cena pascual. Así que cuando Jesús está en el Getsemaní, entonces comienza a gemir y a sudar gotas de sangre, y dice el Señor, si es posible, pase de mí esta copa, la tercera copa que no consumió, que es la copa de la redención, por la cual él tenía que morir. Por lo tanto, en ese simbolismo del cual estoy hablando, Jesús estaba en la tercera copa en el Getsemaní, pidiéndole al Padre, mira, si es posible que no tenga yo que pasar por ella, pero que no se haga según yo pienso, sino que se haga siempre tu voluntad. Y luego la cuarta copa es la que Cristo en su resurrección nos hace a cada uno de nosotros parte de ese pueblo, del pueblo de Dios. Y todo este simbolismo está alrededor de la celebración de la cena pascual y de todos estos elementos que estaban en la mesa de cualquier familia judía hasta el día de hoy. Cuando el Señor señala, uno de ustedes me va a traicionar, se forma realmente toda una inquietud en medio de sus discípulos. Y el relato nos da a entender que todos comenzaron a preguntarse a sí mismos, se sumergieron en una búsqueda, en un autoexamen, para tratar de conseguir una respuesta a lo que Jesús estaba declarando en ese momento. Y es la pregunta de quien desconoce cómo podía responder, o sea, cómo iban a suceder las cosas ante una crisis que se avecinaba. O sea, él respondió, él dijo, mira, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y es nuevamente todo un simbolismo a través del cual nosotros podemos entender que el plato, ¿verdad?, que se celebraba en la Pascua, era un plato común donde todos participaban, donde todos ponían y metían su mano y tomaban parte de los alimentos que compartían en la cena pascual. Así que cuando Jesús está diciendo, el que mete la mano en el plato me va a entregar, está mirando a que cualquiera de ustedes, o sea, cualquiera de los que está celebrando conmigo me va a entregar. Por eso es que ellos están tan inquietos, porque al ser un plato común, o sea, todos metían su mano en el plato, y es algo donde ellos se sienten acusados, todos y cada uno de ellos, y se sienten por otro lado, bueno, seré yo. Todos tenían duda. Y interesante porque todos ellos comienzan a preguntar, Señor, ¿seré yo? O sea, ninguno de ellos tenía una seguridad plena de que nunca iban a traicionar a Jesús. O sea, todos ellos se sentían capaces de traicionar al Señor, como cada uno de nosotros día a día, con nuestras conductas, con nuestra manera de pensar, y herimos y traicionamos al Señor cada día porque somos pecadores. Gracias porque Cristo derramó su sangre en la cruz, somos redimidos y perdonados, y cuando miramos a la cruz sentimos ese perdón, y Dios nos mira no a nosotros, sino que nos mira a través de su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Pero todos metemos la mano en el plato y todos somos capaces de ser los que traicionan y traicionamos al Señor. Así que todos ellos se sienten acusados y se sienten en un sentido capaces de traicionar al Señor. Así que eso rompe el hecho de que
Ellos están siendo, mirándose a sí mismos como posibles traidores. Implica que ese sentido de comunidad, ese sentido de unidad que había, se está rompiendo. O sea, todos podían romper esa unidad. O sea, todos podían participar por un lado del plato, todos podían participar de la comida, todos eran un grupo íntimo, un grupo unido, pero por otro lado, la traición rompe con ese vínculo, rompe con ese sentido comunitario que implica que al comer del plato, como un gesto de hermandad, como un gesto de unidad, también podemos provocar que haya rompimiento y haya desunidad. O sea, esto es importante porque la iglesia tiene que entender que nosotros somos llamados como cuerpo de Cristo a funcionar de la misma manera, como una hermandad, como un cuerpo unido. Sin embargo, tenemos situaciones que nos dividen, tenemos situaciones que a veces nos separan. ¿Por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias independientes? ¿Por qué? Es un planteamiento que desde que yo estudié en el seminario lo estoy haciendo e insisto en eso, porque no somos capaces de vivir hermanados. Y entonces cuando no estamos de acuerdo, en lugar de tratar de salvar nuestras diferencias, lo que hacemos es que nos distanciamos y creamos nuestro propio lugar y nos aislamos dentro de nuestra propia concha y creamos un ostracismo donde aquí en este lugar, yo tengo la verdad y nadie puede penetrar en mi verdad. Tú tienes la tuya, aquel tiene la de él, y cada uno funciona con verdades según su propio criterio, sus propias verdades, su propia doctrina, su propia teología, y hemos desmembrado la iglesia de Cristo. Lo que provocó el anuncio de la traición, que Jesús dijo: aquel que mete su mano en el plato. Pero el que metía la mano en el plato eran todos. Sí, imagínense las implicaciones que esto tiene para nuestra vida como iglesia. Cuando él anuncia que uno le iba a entregar, provocó esto. Más adelante el pasaje dice que Judas hizo una pregunta retórica, una pregunta que él sabía la contestación. Señor, soy yo. Y Jesús le contesta, bueno, no le dice Señor, le dice Maestro. Y el hecho de decirle Maestro está utilizando una palabra que los propios enemigos de Jesús lo utilizaban como una forma de burla. Dice: Maestro, soy yo. Que tú lo has dicho. O sea, él sabía la contestación, ya él había hecho el preparativo y había maquinado desde días antes para entregarle. Así que Judas conocía la contestación. Una pregunta que nace simplemente de un corazón que ha sido en ese momento descubierto. Jesús continúa con la Pascua a pesar de eso. Continúa celebrando y comienza toda la ceremonia que todavía la iglesia celebra hoy, cuando anuncia que el pan y el vino se convierten y se han constituido en su cuerpo y en su sangre. O sea, de ahí en adelante Jesús establece que ya no habrá necesidad de sacrificar más corderos, ningún otro, como un recuerdo de la liberación de Egipto. Mira, ya no tienen que seguir celebrando el hecho de que Dios les liberó de Egipto, porque ahora Él mismo, Cristo mismo, se ha constituido en el Cordero perfecto, en ese Cordero pascual de manera permanente. Así que de esa forma el sacrificio de Cristo iba a servir para quitar los pecados del pueblo eternamente y para siempre. Así que esa mención de la sangre que era derramada de acuerdo a Éxodo 24, que era para la expiación
del pecado, que sella el pacto, sella la alianza que Dios hizo con su pueblo. Cuando Cristo dice ahora esta copa significa ese nuevo pacto, ese nuevo sello, o sea, con la sangre que voy a derramar, y Cristo derramó en la cruz del Calvario, sella, firma, concreta entonces esa nueva relación con Dios, esa reconciliación, como dice el apóstol Pablo, de nosotros con Dios, que se da y se opera a través de Cristo. Y es ahí donde nos constituimos pueblo de Dios, bendito sea su nombre. Así que en Cristo se revela entonces esa continuidad histórica del proceso redentor de Dios, como me decía mi esposa Sandra ahorita. O sea, Cristo nos lleva al Padre, somos redimidos, todos los seres humanos por Cristo. O sea, Jesús demuestra que como judío en esa época, él no está desligado de su entorno. Él conocía su cultura, sus tradiciones. Él sabía de todo de las tradiciones religiosas de su pueblo. Aun cuando esa visión sobre actuar de Dios en la historia está marcada por ceremonias y por ritos, en Cristo Jesús realmente nosotros vemos que Cristo es algo superior y ya no hacen falta esos rituales y esos sacrificios de cordero, como hemos mencionado hace un momento. Así que podemos afirmar que Dios es un Dios que se mueve en la historia y que ese protagonismo no es un protagonismo de episodios que son aislados, sino que es una continua actividad que se da y alcanza su mayor grado y su mayor expresión en Jesucristo nuestro Señor. Así que Dios seguía actuando en la historia, actuó en Cristo cuando vino al mundo y murió por nosotros, y continúa a través de la obra del Espíritu Santo actuando todos los días de manera activa en la vida de la iglesia. Así que la enseñanza de Jesús entonces está montada en ese concepto de pueblo de Dios. Por eso es que en esas copas, en ese pasaje de Éxodo, donde Dios promete liberación, salvación, redención y convertir a Israel en su pueblo, Cristo nos convierte en su pueblo. Por eso es que Juan en su capítulo 1 dice, mira, y que es que Cristo, el Logos, el verbo de Dios, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, nosotros que no éramos pueblo, hemos sido, dice Pablo, hemos sido insertados en ese pueblo por la sangre de Cristo Jesús. Así que somos pueblo de Dios. Y somos pueblo de Dios porque ese concepto ha venido a través de los siglos, a través de la historia, a través del pueblo de Israel, y llegó a nosotros. Por eso es que para Jesús fue de trascendental importancia la práctica de la comunidad de la mesa, de reunirse. Para Jesús era bien importante. Por eso le veíamos que comía en distintos lugares, fue acusado de que era una persona que le gustaban las comelatas. No, pues es que para Jesús era bien importante la reunión en comunidad, compartir en comunidad, para ese sentido de pueblo, de que somos pueblo de Dios. Para Cristo era muy, muy importante. Por eso nosotros nos reunimos como iglesia, porque somos comunidad de fe, somos pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se reúne para celebrar y adorar a Dios.
y recibir enseñanza para transmitirla a aquellos que todavía no conocen de Dios. Nosotros representamos ese reino de Dios en medio de una comunidad de creyentes que tiene que surgir, tiene que manifestarse, tiene que realizar acciones en favor de la comunidad misma para que vea cómo es Dios. No dejamos de tener situaciones antagónicas, lo mencioné ahorita. No dejamos de poner en riesgo la salud y el avance del evangelio a veces, como pasó con Judas. Judas creó un antagonismo y una situación que de primera intención diríamos que pudo haber puesto en riesgo la labor de Cristo, pero no. Eso era parte de un plan perfecto de parte de Dios. Pero a veces nosotros con nuestras actitudes ponemos en riesgo el avance del evangelio. Pero desde esa alianza, desde ese sello que Cristo firma y completa con su sangre, Dios actualiza y continúa, sigue abriendo esa oferta de perdón, sigue abriendo esa oferta de reconciliación que ha estado presente desde nuestra creación, cuando dijo: yo procuraré que de tu descendencia nacerá uno. Así le dijo a Eva: nacerá uno. Así que desde ese mismo momento ya ese plan de Dios estaba previsto como un proyecto de salvación para nosotros como seres humanos. Ese era el norte de Dios. Siempre lo ha sido, siempre lo fue y siempre lo será. Así nos trata Dios. Qué maravillosa experiencia mirar este pasaje de esta manera tan apasionada como en este día siento del Señor haberlo hecho. El resumen para esta lección nos dice que la fe cristiana ha mantenido durante siglos hasta el tiempo presente esa convicción de que en Jesucristo se revela la continuidad histórica del propósito redentor de Dios hacia los seres humanos. El ministerio y la enseñanza de Jesús estaban montados en la concepción de pueblo de Dios, trazada desde siglos anteriores en la historia de la nación judía. Por eso, para Jesús fue de trascendental importancia implementar una práctica de comunidad de mesa como un signo importante de la presencia del reino de Dios. La mesa no se trataba de una comida, sino de afirmar el poderoso signo de que donde quiera que se constituía la comunidad de la mesa, se estaba anunciando esa reunión escatológica del fin de los tiempos de Dios con su pueblo. La lección queda para nosotros y nosotras de la actitud mostrada por Judas es que aún en medio de la comunidad de creyentes pueden surgir y manifestarse acciones antagónicas que ponen en riesgo la salud y el avance del Evangelio de Jesucristo. El elemento trascendental de trascendental importancia y centralidad que nos revela el texto bíblico es la transformación que Jesús realiza sobre la celebración tradicional de la Pascua para convertirla en una expresión de la nueva alianza, simbolizada por la manera en que el pan y el vino se tornan en elementos representativos del sacrificio de Jesucristo, como el nuevo Cordero Pascual que cancela de ahí en adelante nuevos sacrificios. La oración con la que cerramos esta lección nos dice: Señor y Dios de las convocatorias eternas, ayúdanos a fortalecer la conciencia de nuestra experiencia de fe. No puede estar desligada de los demás. Crea en nosotros una
disposición de espíritu que nos ayude a soportar y aportar lo más rico y significativo en beneficio de la comunidad de fe, así como el resto de nuestro entorno comunitario. Danos siempre la oportunidad de celebrar a Jesucristo como el vínculo perfecto de nuestra vida con Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y que el Señor siga con nosotros todos los días hasta el fin. Dios te siga bendiciendo.